Vamos a continuar con el ejercicio de la caja paramétrica. Para mejor visualización de los comandos, voy a utilizar este plugin que se llama Bifocales, y básicamente consiste en que una vez que lo tenemos instalado, simplemente lo arrastramos al canvas y a partir de ahí podemos visualizar tanto las opciones de los iconos, los dibujos de los iconos, así como el nombre. Entonces, para cuestiones de visualización para este ejercicio estoy utilizando el Bifocales. Ok, bueno, en el video anterior nos quedamos hasta esta parte en el cual ya tenemos lo que correspondería a las caras superior e inferior, y ahora vamos a continuar con lo que sería la cara frontal y posterior. Vamos a visualizar este rectángulo y recuerden que lo que pretendemos aquí es poder realizar las líneas que empalmen exactamente con las que tenemos en la parte superior. Entonces necesitaríamos hacer un trazo de una línea que vaya de aquí para acá y posteriormente hacia la parte inferior. Así como en el ejercicio anterior, vamos a hacer los mismos pasos, que sería el offset de la curva hacia la parte interna. Estamos utilizando un valor negativo que viene de esta lista de valores, y esta vamos a explotarla y vamos a dividirla en la misma cantidad de partes que tenemos en la parte superior. Entonces estos los podemos copiar, empezamos a arrastrar y oprimimos Alt y automáticamente entonces estamos creando una copia de ellos. Aquí podemos ver precisamente los puntos y vamos a continuar con el ejercicio. Si recuerdan, lo que hicimos en el ejercicio previo fue regresar estos hacia la pared del rectángulo original. Vamos a seguir trabajando con lo que son los árboles, y entonces vamos a descomponer también. Vamos a hacer un explode del rectángulo original de tal manera que tenga los segmentos, y aparte esta opción me da los vértices del rectángulo original. Entonces, si nosotros vemos la visualización de este comando, podemos ver los segmentos, pero también podemos ver los vértices. Entonces, por cuestiones prácticas voy a ocultar la visualización de estos elementos, tanto de este como de este, y solamente me voy a quedar con, en este caso, la parte del explode o descomponer. A continuación, lo que voy a hacer, voy a convertir estos elementos que son 4 curvas, los voy a convertir en un árbol, y voy a poder jalar o hacer un pull de los puntos que utilizamos en la división. Vamos a jalar todos esos puntos hacia las curvas, que en este caso son las geometrías que estamos utilizando. Entonces vean lo siguiente, estamos jalándolos y los están, por así decirlo, proyectando hacia las líneas, pero vean qué está pasando en esta parte en particular. Estamos jalando los puntos hacia esta línea que está en la parte superior, y no estamos jalándolo también hacia esta. Ahí hay un pequeño error, y esto es porque precisamente aquí tengo un árbol y estamos jalándolo hacia una lista. Eso lo podemos corregir si convertimos, en este caso hacemos un graph tree para convertir esta lista en un árbol. Y entonces, cuando nosotros estamos haciendo esto, nos estamos asegurando de que los puntos correspondientes al primer segmento de recta se van a jalar exactamente hacia el primer segmento de recta, y así sucesivamente. Entonces vamos a tener un mayor control sobre esos valores, y esto nos va a permitir trabajar mejor. Entonces, pues bueno, esta es una de las opciones que necesitamos. En este caso
Repito, estamos convirtiendo esta lista de valores en un árbol, ¿sí? Lo podemos visualizar mejor si utilizamos un panel y verificamos cómo vienen aquí 4 valores, que son 4 curvas, y si nosotros verificamos ahora lo que sale de el graph tree, cada una de esas curvas ya va por separado en una rama de un árbol. Ok, ya no necesito el panel, esto es solamente para poderlo visualizar y verificar qué es lo que está pasando. Entonces, como habíamos dicho previamente, necesitamos una línea que vaya, pero va a ser desde el inicio del vértice original hacia este punto de aquí y viceversa, ¿no? Para que puedan empalmar perfectamente. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos el comando dispatch? Si nosotros utilizamos directamente el comando dispatch, voy a hacer una copia y lo jalamos. Si nosotros visualizamos qué es lo que está pasando con estos valores, podemos ver los segmentos de recta que estamos formando. Para que no nos confundamos, podemos ocultar los segmentos de línea que habíamos redactado, que habíamos dibujado con este comando de dividir curva. Entonces aquí podemos visualizar, también ocultamos el pull point y nos quedamos solamente con los segmentos de línea que estamos dibujando. En este caso lo pueden ver ahí, y ocultamos también del comando explode y el graph tree para que no nos esté estorbando ningún segmento. Queremos ver exactamente los que estamos trazando, que son precisamente estos que están en color verde. Ahora, en la esquina nos hace falta un pequeño segmento porque lo que queremos es de que sea desde el origen hasta esta parte de aquí. Entonces, para poder hacer eso, déjenme regresar los puntos para que los veamos. Necesitamos reemplazar este punto, y este punto de aquí lo necesitamos reemplazar con lo que sería el vértice de nuestro rectángulo original. En este caso recuerden que estamos utilizando el comando explode, y este comando explode nos da por defecto los vértices. Algo importante, recuerden que los vértices que estamos teniendo de un rectángulo son 1, 2, 3, 4. Y aquí podemos ver cómo tenemos 5 valores. Este último valor y el primero se repiten. Entonces necesitamos eliminar uno de ellos, de tal manera que podemos utilizar un cool index para eliminar el último valor. Entonces le vamos a decir que esta lista de elementos vamos a quitarle el último valor. Lo podemos hacer con el -1, y entonces ya estaríamos eliminando el último. Ahora sí tenemos los 4 vértices que precisamente son los del rectángulo original. Y lo que tenemos que hacer es reemplazar esos valores en esta lista de puntos, ¿sí? En este árbol. Podemos ver, y voy a utilizar otro panel para verificar que si por ejemplo sustituyo el valor 0 menos 78 0 en lugar del 3 menos 78 0, estaría hablando de que estoy reemplazando este punto en lugar de este que corresponde a la primera rama del rectángulo. Entonces, por cuestiones de la coordenada, pues lo pudiéramos ver así. Recuerden también que como los datos que estoy obteniendo son árboles, en este caso la segunda rama corresponde al segundo valor que tenemos aquí. Entonces también esta lista que voy a utilizar, que son la que vienen de los
de la que viene del Cool Index de los vértices, también la voy a convertir en un árbol. Entonces ya la tengo convertida con un árbol con este Graph Tree, y ahora lo que voy a hacer es reemplazar. Voy a reemplazar los ítems. Esta es la lista de elementos, o en este caso es un árbol de elementos de los cuales voy a reemplazar. ¿Con qué? Perdón. Son este árbol. Lo voy a reemplazar con estos valores. ¿Sí? Miento. Perdón, corrijo. Es este árbol. Este es el que estamos visualizando. Este árbol lo voy a reemplazar con los valores que vienen precisamente del vértice. Y quiero que queden en el elemento 0. El índice 0. Entonces fíjense cómo vamos a reemplazar el 3 menos 78, 0. Ahora va a tener 0 menos 78, 0. El 108 menos 75, 0. Ahora va a ser 108 menos 78, 0. Entonces lo reemplazamos y aquí podemos ver cómo ya la nueva lista de valores está reemplazando los primeros. Si nosotros lo conectamos ahora sí al dispatch, ahora podemos ver cómo estamos teniendo los segmentos de línea que van desde el inicio del vértice hasta uno antes. ¿Por qué? Porque reemplazamos los del inicio. Vean, aquí también está desde el inicio del vértice, pero aquí al final no está pasando eso. Y de esta, desde el inicio en el vértice hasta el final. Entonces ya tenemos la primer parte solucionada. Ahora, lo que vamos a hacer es cambiar, pero el último valor. Vean que en este caso tengo 105 menos 78, 0. Y debería de ser 108 menos 78, 0. Entonces, nuevamente lo que pudiera hacer es meter estos valores, pero desplazados, porque ya no necesito que sea el primer elemento, sino quiero que sea ahora el segundo elemento el que entre al final de esta lista en el valor que tiene número 5 como índice. Entonces, primero que nada lo que tengo que hacer es recorrer esta lista. Y para recorrer la lista, pues precisamente estamos aquí en sets y lo que vamos a hacer es hacer un shift de la lista. Entonces, los valores que están aquí, estos valores, y perdón, no del árbol, de la lista, los valores de esta lista los quiero recorrer una unidad. Entonces vean cómo vamos a recorrer este 0,78,0. Ahora pasa al final y se hace un recorrido de estos. Entonces cuando nosotros hacemos un graph de este elemento, lo voy a copiar, ya tenemos esto como un árbol. Ok, ya tenemos entonces el árbol recorrido. Y lo que tenemos que hacer es nuevamente hacer el reemplazo de los ítems. Voy a hacer el reemplazo de los ítems. En este caso, la salida de este va a ir aquí. En el caso de la salida del graph tree va a L minúscula, y en el caso de I vamos a decirle que es el último valor, y el último valor vemos que tiene su index en 5. Entonces ahora sí vean cómo vamos a reemplazar. En lugar de 105 menos 78, 0, vamos a tener 108, 78, 0. Ahí está. Entonces ya estamos haciendo el reemplazo de los últimos valores. Y ahora sí ya son los valores que necesito hacer el dispatch. Vean cómo puedo ocultar los puntos.
Vamos a ocultarlos para que no nos estén estorbando y poder visualizar solamente los valores que sí estamos utilizando. Ok, ahora ya está, ya están las líneas tal cual las necesitamos, ¿sí? Están llegando del vértice al primer punto y después de manera alternada. Lo que hicimos ahorita fue nuevamente reemplazar el primero y el último valor, los reemplazamos con los vértices que habíamos obtenido al descomponer la curva original. Entonces descompusimos la curva original de tal manera que nos dio los segmentos y nos dio los vértices, y los vértices son los que estamos reemplazando en la lista de valores que estamos descomponiendo de manera alternada con el dispatch. Entonces, pues básicamente esto es lo que pretendíamos. Ya lo tenemos. Ahora lo que nos hace falta es precisamente tener una línea que vaya en la parte interna entre los elementos que pues hacen correspondencia con lo que tenemos aquí. Entonces, los valores que están en la parte interior, pues sabemos que son los que vienen de este elemento. Aquí están. Entonces, estos elementos le vamos a quitar el primero y el último, precisamente para que nos queden los de la parte interna. Ya sabemos cómo quitar elementos, que en este caso son el primero y el último, y podemos utilizar el cool que está en la parte superior. Podemos simplemente arrastrarlo. Como ya están conectados a 0 y a 1, no hay ningún problema. Simplemente aceptamos los valores y vamos a copiar el dispatch y la línea. Ahí está. Entonces podemos visualizar cómo ya está de manera correcta la parte interna. Y por último vamos a trazar las líneas que van a ir aquí. Estas líneas de aquí. Esta y esta, etcétera. Entonces, pues simple y sencillamente lo que podemos hacer es quitarle los primeros y últimos elementos a cada una de estas listas que tenemos aquí, porque si no vamos a tener una línea diagonal y en este caso en particular no la queremos. Entonces le voy a quitar el primero y el último de los valores. Recuerden que para quitar el primero y último de los valores yo puedo hacer una copia de este. Simplemente lo arrastro y vamos a ver dónde están los puntos que vamos a ocupar. Entonces uno de ellos va a ser este de dividir curva y el otro es el de la parte externa, que es este del closest point, donde le hicimos el pull. Entonces a estas series de valores les vamos a quitar el primero y el último a ambos. Entonces quedamos que como tenemos aquí un cool index que ya está con el primero y el último, pues simplemente podemos arrastrar este. Ya está. Y por cuestiones de comodidad en cómo manejarlo, pues voy a hacer otra copia. Y ahora voy a conectar el pool para tener los puntos internos. Recuerden que podemos ocultar y mostrar los puntos que tenemos, y ahora sí podemos unirlos con una línea en A y B. Entonces voy a ocultar los puntos, voy a mostrar la línea. Ahí está. Voy a ocultar los puntos aquí. Y ahora sí ya tenemos la parte que necesitamos. En este caso es la pared frontal y posterior. Y simplemente, así como lo hicimos en el rectángulo anterior, pues lo que vamos a hacer es hacer un join
de curvas, Shift para aceptar los diferentes valores que están entrando y Flatten para que los elementos que están entrando como árbol se conviertan en una lista y entonces sí podamos tener líneas unidas. Si nosotros hacemos un bake, podemos verificar como esta es una sola curva. Seleccionamos y ya es una sola curva. Ahí está. Entonces vean cómo hay una coincidencia entre ambos rectángulos, y también si nosotros modificamos cualquiera de los parámetros, automáticamente se va adaptando el valor, ¿sí? Largo, ancho y alto, y también si modificamos el espesor, en automático se actualiza. Entonces está trabajando correctamente nuestra definición. Ok, entonces este sería la segunda parte. Va a ser muy parecido a lo que hagamos en la tercera, pero eso lo vamos a dejar en otro segmento de video.